mm, hemos visto en los medios televisivos la escuelita de Aldo Mariátegui. Pero nosotros ahora vamos a hacer una escuelita un poco más didáctica y que le sirva a la población de todo el Perú. Vamos a una escuela donde le vamos a enseñar a la gente y a la población del Perú qué es lo que realmente ha sucedido y viene sucediendo a nivel de la política, del gobierno, quiénes nos están gobernando. Nosotros actualmente tenemos como presidente a Ollanta Humala Tazo. Pero ¿quién es Ollanta Humala Tazo? Fue un soldadito, fue un militar, ¿no?, que obedeció fielmente las órdenes de Fujimori y Montesinos durante los dos periodos de gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Él fue uno más de sus lacayos, uno más de sus oficiales serviles. ¿Y qué sucede en el año 2000, cuando ya estaba de salida Alberto Fujimori, cuando ya se había descubierto los Vladivideos, donde se había descubierto toda la corrupción que imperó durante el gobierno de Alberto Fujimori con su gemelo Vladimiro Montesinos? ¿Qué sucede? Supuestamente Ollanta Humala se levanta en el cuartel de Locumba con 57 soldados, los lleva por Toquepala, ¿no?, y los lleva a hacer un paseo por Calacoa, engañando a nuestros hermanos de la zona altoandina de Moquegua. Supuestamente se estaba sublevando contra Alberto Fujimori, contra el régimen de Alberto Fujimori, cuando ya Alberto Fujimori estaba de salida. Ese cuento no se lo cree nadie, pero con ese cuento han logrado engañar a las grandes masas de población y sobre todo de los reservistas, de los que se ha valido y ha utilizado para llegar al poder, y les ha hecho creer pues de que él se sublevó, se levantó contra el régimen de Alberto Fujimori. Pero nosotros vemos y sabemos de que hay videos, hay documentación fílmica y de audios que indican que Vladimiro Montesinos llamó 3 veces al cuartel de Locumba esa madrugada. 3 veces. Hizo llamadas de coordinación. Luego de esas 3 llamadas que hace Montesinos ese mismo día en el año 2000 al cuartel de Locumba, sale Ollanta Humala con sus 57 soldados en una evidente labor de distracción, distrayendo la atención de toda la población del Perú hacia el sur, cuando Fujimori, cuando Vladimiro Montesinos estaba escapando en Velero Carisma por el puerto de Callao. Es una evidente labor de distracción y eso es lo que tenemos que saber. Consecuentemente, la lógica que nos dice que Ollanta Humala en ese momento estaba actuando bajo las órdenes, en cumplimiento estricto de las órdenes de Vladimiro Montesinos. Es decir, él estaba haciendo una acción, una labor de distracción para que pueda escapar Vladimiro Montesinos. Luego, tenemos que entender que una vez que es atrapado Vladimiro Montesinos, está ya purgando prisión en la base naval del Callao, y se presenta Ollanta Humala como candidato presidencial, y en estas elecciones gana la presidencia de la República. Tenemos que tener entendido de que quien está detrás de esta candidatura es lógicamente Vladimiro Montesinos. La cuestión es bien clara y la voy a clarificar aún más. Fujimori pone como candidata a Keiko Fujimori. Vladimiro Montesinos pone como candidato a Ollanta Humala. Y uno de los dos tenía que salir, porque las elecciones, todo proceso electoral se gana con dinero. Y lógicamente Montesinos y Fujimori son los que más dinero tienen, porque nadie todavía ha logrado incautar todo el dinero que se robaron del pueblo peruano durante esos nefastos años en que gobernó esta dupla. Estos siameses gobernaron el Perú. Siendo así, consecuentemente, tenemos con una simple ecuación que Ollanta Humala está gobernando el Perú, pero bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos, que es quien lo ha puesto en el sillón de Pizarro.
Por eso es que en la campaña electoral se le permite ser populista, ¿no? Decir de que va a actuar en contra de las empresas mineras, de que va a defender el agua, etcétera, etcétera. La gran transformación. Pero luego, una vez que se siente en el sillón de Pizarro, tiene que acatar las órdenes de Montesinos, ¿no? Y seguir la hoja de ruta. Ahora hemos visto hace poco que se ha destapado el hecho de que uno de los asesores principales de Ollanta Humala visita a Vladimiro Montesinos en la base naval de Callao. Es el Correveidile. Entonces, eso nos hace creer firmemente de que Vladimiro Montesinos está gobernando actualmente el Perú. Es más, también hemos visto cómo es que uno de sus secuaces, que fue el que compró los testigos para que los absuelvan del caso Madre Mía, está trabajando también como asesor en Palacio Presidencial. Entonces tenemos aquí de que Ollanta Humala se está riendo de todo el pueblo peruano, ¿no? Tenemos aquí que quien está gobernando actualmente es Vladimiro Montesinos, ¿no? Y va a indultar a Fujimori porque esas son las órdenes y eso es lo que se tiene que hacer. Y por tanto no nos engañemos, no nos engañemos. Todo esto va a quedar en nada, la lucha contra la corrupción de igual manera, y lo que busca ahora Ollanta Humala es perpetuarse en el poder, lógicamente con la ayuda de Montesinos y Fujimori. ¿Se van a perpetuar en el poder? ¿Cómo? O en las próximas elecciones gana Keiko Fujimori la presidencia, o va a seguir Nadine Heredia o el mismo Ollanta. ¿Por qué es que no se cambia el Tribunal Constitucional? ¿Por qué es que no se nombra, no se elige, el Congreso no elige a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? Porque lo que ellos están esperando, lo que el gobierno está esperando es poner en el Tribunal Constitucional a gente que servil a ellos, que pueda modificar todo el aparato jurisprudencial constitucional para permitirle la reelección. Hay que tener en cuenta que sus amigotes Correa, en Ecuador Evo Morales, en Bolivia, Cristina Fernández, ¿no? Están siguiendo el mismo ejemplo de las reelecciones sucesivas. Entonces aquí también se quiere instaurar esa permanencia nociva en el poder por parte de Ollanta Humala. Y lógicamente a través de la relación conyugal con Nadine Heredia, o simplemente él a través de una modificación a la Constitución para permitir la reelección. Entonces, ese es los entretelones que se vienen tejiendo y de los cuales nos tenemos que cuidar para no permitir que nuevamente nuestro país caiga en ese abismo de corrupción que cayó durante los dos periodos de gobierno de Fujimori, cuando gobernó impunemente con su gemelo Vladimiro Montesinos, que actualmente está en el poder. Esa es la escuelita de Guillermo Múñiz.